Hola, ¿qué tal? Un placer saludarte de nuevo y es para mí un honor poder nuevamente compartir este mensaje de la palabra de Dios. Hay tanto que aprender de la Biblia y cuando tenemos la disposición, mira, a través de este libro Dios nos habla porque este libro fue diseñado con el único objetivo de que nuestras vidas puedan ser mejor. Si tú estás pasando por una situación difícil, Dios te saca a través de su palabra de esa situación difícil. Pero si tú vives una vida tranquila, ordenada, organizada, pues Dios te ayuda a que tu vida sea de enorme bendición, más de lo que es ahora. Por eso vale la pena seguir el consejo de la palabra de Dios. Y hoy queremos estudiar una historia muy interesante que tiene que ver con cómo poder vivir una vida plena, una vida completa. Yo recuerdo cuando era niño una historia de el papá, el niño y el burro. Resulta que el papá y el niño iban montados en el burro, pasan por una zona y entonces unas mujeres ven y dicen, mira, pobre burro, va lleno va bien cargado, le van a lastimar su cuerpo. Así que el papá se baja, deja al niño y entonces otras personas lo miran y dicen, mira, pobre señor, ya está mayor, ya está grande y el niño que está fuerte va haciendo a su papá caminar. El papá baja al niño, él se sube y entonces la gente critica porque estaba haciendo abuso infantil de hacer que un niño caminara. En fin, la moraleja de la historia es que nunca tienes a nadie contento. Por eso recuerdo el dicho que dice, haz el bien sin mirar a quién. Y este dicho es muy apropiado para el mensaje de hoy, ¿verdad? Porque es un mensaje que tiene que ver con nunca esperar que los demás entiendan el bien que se quiere hacer. Recuerdo hace algunos años trabajé ayudando, ¿verdad? Como ministro, como pastor en un centro de rehabilitación donde había gente que estaba tratando de salir de las drogas, del alcoholismo y de todas las clases de tipo de adicciones. Pero recuerdo que cuando tenía conversaciones con ellos estaban pidiendo ayuda, pero algo que me llamaba mucho la atención es que ellos siempre culpaban a sus familiares, a otra persona. Cuando yo les preguntaba por qué estás aquí, decían, no, me internaron a la fuerza, mi mamá, si yo no soy adicto, yo estoy bien, yo dejo el alcohol, el cigarro, las drogas cuando quiero y cuando ellos quieran. Y era mentira. La realidad es que para poder salir de nuestra miserable realidad, tenemos que reconocer que el único culpable somos nosotros mismos. Hasta que no reconozcamos esa realidad, vamos a vivir una vida miserable, una vida de caídas y levantadas. Vamos a seguir cayéndonos. Y hasta que reconozcamos que tenemos que cambiar primero nosotros mismos, es como entonces vamos a poder salir de nuestra realidad. Esta historia entonces es la historia de Pablo y Silas, que habían ido a un pueblo, a una comunidad llamada Filipos, ¿verdad? Era una comunidad muy especial. Había gente de todos los lugares y ellos habían ido a ese lugar como predicadores del evangelio a llevar esperanza. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, el verso 14 y 15, el contexto es que ellos fueron un sábado a poder tener un momento para adorar a Dios y habían ido ahí a la orilla de un río, al lugar de la oración. Y entonces cuando estaban ahí, dice la Biblia que entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Y dice, mira lo interesante, dice, Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Esto es algo interesante, bien interesante. Y sigue diciendo, cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense ahí. Y nos sentimos obligados a quedarnos ahí. Aquí comienza la historia, porque mira, la primera cosa es que Dios tocó el corazón de Lidia. Y así como Dios tocó el corazón de Lidia, el mismo Dios es el que sigue tocando vidas. Él sigue hablando a las personas. Y puede que en esta hora Él te vaya a tocar el corazón. Él te vaya a hablar. Es más, en Job 33:14, mira lo que dice. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Así es. Dios sigue hablándonos. Dios sigue tocando nuestros corazones. Porque cuando Dios toca una vida, toda su existencia cobra sentido. Como has escuchado en otras ocasiones, yo era un vago de la calle, ¿verdad? Sin esperanza. Hasta que Dios, como escuchaste en la historia anterior, me libró de la muerte. Y cuando Él me libró de la muerte, hubo una pregunta que yo me formulé, que no me dejaba en paz, sonaba en mi mente, que era, ¿y si te hubieras muerto? ¿Qué hubiera sido de ti?
te hubieras perdido, hubieras quedado sin esperanza. Por eso el consejo de vida que hoy te quiero dar es, cuando Dios te hable, haz lo que Él te dice, porque detrás de esa indicación está tu vida eterna de por medio. Así es. Y como resultado de haber tocado, de tener un corazón dispuesto, la vida de Lidia y la de su familia fueron transformadas total y completamente, ¿sí? Por eso cuando una persona es sensible a la voz de Dios, su vida es transformada. Por eso quiero decirte, vale la pena obedecer este libro. Vale la pena seguir los consejos de este libro. En este libro están los consejos para vivir un matrimonio feliz, para encontrar la pareja ideal, para tener un cuerpo saludable, para hacer riqueza material, tener prosperidad financiera, para tener paz interior, para no tener que estar yendo al psicólogo, al psiquiatra, que bueno, son médicos que nos ayudan, pero que si nosotros confiamos en Dios vamos a tener una vida saludable emocionalmente hablando. Cuando una persona es sensible a la voz de Dios, los que están alrededor van a ser inspirados, así como Lidia inspiró a los que estaban a su alrededor, a su familia, a buscar a Dios también. Y dice, hemos leído que también ellos fueron bautizados. Cuando una persona es inspirada por Dios y Dios toca su vida, esa persona va a compartir la esperanza y la esperanza es contagiosa. Otras personas van a decir, yo quiero tener esperanza, yo quiero ser feliz como eres tú, yo quiero tener un hogar feliz, yo quiero estar gozoso, yo quiero estar tranquilo, sin estar tomando somníferos para dormir, yo quiero tener esperanza. Por eso, cuando Dios está en la vida, la esposa que Dios le ha cambiado va a ser más amable con el esposo. No puede ser una esposa malhumorada si Dios habita en tu corazón, o refunfuñona o violenta. No, el esposo también va a ser más amable, más cariñoso. La madre será más cariñosa con sus hijos. El empleado será más honesto y diligente. Si Dios ha tocado la vida, el vecino va a ser más amable y saludador. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado la vida. El hijo, que Dios ha tocado su vida y ha cambiado su vida como lo hizo con Lidia, va a ser más considerado con sus padres. Y el miembro de iglesia, el que dice que es fiel creyente, también va a ser más paciente con sus hermanos. Lidia dijo, vengan a mi casa y hospédense ahí. Mira, otra lección interesante es que cuando Dios ha bendecido tu vida, tú vas a compartir tu casa, tu mesa, tu tiempo, tus recursos, tus talentos para Dios. Yo no puedo entender una vida que Dios ha tocado y que sea una persona mezquina, egoísta. Yo no lo entiendo. Hoy en día encontramos de repente mucha gente que va a las iglesias y son egoístas y mezquinos. Ni siquiera pueden sonreír. No. Cuando Dios ha tocado tu vida, tú vas a sonreír, tú vas a estar feliz, tú vas a estar alegre. ¿Por qué? Porque tu vida está llena por dentro. Por eso, cuando Dios está en ti, tu vida tiene que dar testimonio. Pablo y Silas han venido a ese lugar para cambiar la realidad y la cultura de ese lugar. Pero dice el verso 16, pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de la oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. Y mira lo que ocurría, interesante esta historia. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Gloria a Dios, aleluya, amén, ¿verdad? Porque el diablo estaba predicando. Pero lejos de ser algo positivo, esto era algo estratégico por el maligno para tratar de confundir a las personas y relacionaron a Pablo y Silas como adivinos, como a charlatanes, como a personajes que servían a las ciencias ocultas y que servían al maligno. Por eso dice la Biblia que Pablo, después de muchos días, Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y les dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella, y al instante el espíritu la abandonó. Mira, algo interesante es que nota, en el verso 16 vimos que cuando ellos van al lugar de oración, la adivina sale al encuentro. Por eso el principio es que siempre que una persona está por ser transformada por Dios,
el enemigo va a tratar de impedir que eso pase. Así es, yo lo he visto muchas veces cuando estamos predicando la palabra de Dios. Es más, esta semana, a lo mejor estar escuchando este sermón, va a haber algo que te va a impedir. De repente va a sonar tu teléfono, de repente te van a hablar, de repente algo te va a perturbar. Por eso, antes de escuchar este mensaje, ora a Dios en tu corazón, porque este es el mensaje de Dios para tu vida. Y va a haber alguien que va a tratar de impedir eso. Pero si tú confías en Dios, si tú crees que Dios está al control, créemelo, no va a haber nada ni nadie. En el nombre del Señor puedes reprender al maligno para poder escuchar un mensaje de esperanza. Cuando Pablo y Silas iban a orar, es cuando el maligno interpuso su presencia para estorbar. Por eso es importante que entendamos esta realidad tú y yo. No hay victorias espirituales sin que haya guerra antes. Así es. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio de seguir a Dios. Mira, Jesús dijo esto de otra forma. En Lucas 9:62 dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y hay otra versión interesante, la traducción en lenguaje actual, que dice así: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Así es. Si tú quieres seguir el camino de Dios, tienes que mirar hacia enfrente. No puedes mirar hacia atrás o hacia un lado, porque eso te desviaría de lo más importante. El precio entonces es aguantar las pruebas y seguir. Aguantar cuando le llega la enfermedad, cuando perdemos el trabajo, cuando los amigos se alejan, cuando tus familiares te abandonan, cuando las críticas llegan porque estás buscando a Dios. Ahí hay que aguantar. Hay que tener una posición férrea en nuestra vida y confiar en que Dios está con nosotros. Y si tú aguantas, ten por seguro que no se va a derrumbar tu fe. Ten por seguro que vas a sentir una fuerza interior de lo alto del cielo. Es la fuerza del Espíritu Santo que viene a tu vida y te va a sostener. Pablo y Silas habían llegado a esa ciudad a llevar esperanza, pero si siguiéramos leyendo, dice la Biblia que por haberle sacado el demonio a esa mujer, todos los acusaron de alborotar, de generar problemas. Y entonces en el verso 23, su pago por haber hecho eso, dice ahí: después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Y mira lo que ocurrió. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el último calabozo y los sujetó los pies con el cepo. Pobrecitos, y les puso unas cadenas y la circulación no podía circular muy bien entre manos y pies. Ahí estaban. Ese día el carcelero se lució entonces, sacó las cadenas más fuertes, los grilletes más fuertes, y los metió en el último calabozo para que no se escaparan. Era imposible que ellos salieran de ese lugar. Si tú hubieras estado ahí, ¿cómo te hubieras sentido? ¿Quieres que te diga algo? Si yo hubiera estado ahí y no hubiera creído, no hubiera tenido fe en Dios, creo que yo tenía motivos suficientes para quejarme. Sí, había suficientes motivos para decir: oye Dios, vengo a ayudar a estos miserables y ellos, mírame, se olvidan de mí. Algo así, ¿verdad? Pero no. Aunque había motivos suficientes para quejarse, ellos no lo hicieron. En ocasiones, cuando veo estas historias, yo me he preguntado por qué Dios permite que nos pasen cosas malas. Si ellos habían dedicado sus vidas a llevar esperanza a esa ciudad, ¿por qué les hicieron eso? Ellos pudieron decidir quejarse, maldecir su desgracia, lamentar su mala situación. Pero en medio de las pruebas, ellos hicieron algo diferente. ¿Quieres saber qué hicieron? A la medianoche, verso 25 de Hechos 16, dice: Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. Y de pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron al instante. Entonces, mira lo que dice: se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tremenda historia, ¿no te parece? Ellos pudieron quejarse, maldecir su desgracia y lamentar su situación, pero lo que hemos leído es: ellos decidieron, ¿qué cosa? Orar y cantar himnos a Dios. Mira, dicen los especialistas, la ciencia incluso, que cuando una persona canta, que cuando una persona ora,
Hay un efecto terapéutico en el cuerpo, sanador, empieza a sentirse, el cuerpo empieza a segregar sustancias como la serotonina que empiezan a provocar una sensación de bienestar, de tranquilidad, de felicidad. ¿Por qué? Porque hay una actitud correcta y porque empezamos a recibir el poder de lo alto. Nuestra presión sanguínea se tranquiliza, se desacelera. Hay un montón de situaciones químico-físicos que empiezan a ocurrir cuando nosotros oramos y cantamos a Dios en medio de las dificultades. ¿Te sientes solo hoy? ¿Si has perdido la alegría? ¿Tu familia se olvidó de ti? ¿Has perdido tu salud? ¿Estás en un hospital? ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Has sido víctima de la infidelidad? ¿Los que amabas te decepcionaron? ¿Estás pasando por algún problema financiero? ¿Sientes que Dios se alejó de ti por algún error del pasado? Pues yo quiero decirte, ora y canta a Dios. Y al hacerlo, tu tristeza se va a desvanecer. Vas a mirar un nuevo horizonte, vas a mirar una nueva realidad y vas a tener la seguridad de que Dios está contigo. Ora y canta a Dios, como lo hizo Pablo y Silas, hasta que la tierra tiemble, hasta que todo se sacuda y tú puedas estar seguro de que no estás solo. Mucha gente ha pasado por momentos difíciles como tú seguramente los estás pasando, pero hoy puedes decidir amargarte. Puedes decidir hundirte en la depresión. Puedes decidirte quejarte contra la vida, quejarte contra Dios, quejarte contra tu familia, quejarte contra el gobierno. Hay mucha gente que lo está haciendo. Créeme, vas a tener mucho pueblo que te apoye. Pero los que marcan la diferencia no son los quejumbrosos. Los que marcan la diferencia no son los que se lamentan. Los que marcan la diferencia no son los negativos. Hay que orar y alabar a Dios para que Él nos dé una nueva perspectiva de vida, para que Él nos dé un nuevo horizonte, para que podamos saber que con su bendición vamos a salir de nuestra realidad. Ahí entonces la tierra tembló con Pablo y Silas y aparece entonces en escena el pobre carcelero. En el verso 27 dice el texto bíblico que cuando ocurrió esto, que la tierra tembló y todas las celdas se abrieron, el carcelero despertó. Y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Y mira lo que preguntó. Y los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y se salvarán tú y tu familia. Qué linda historia. Yo te quiero preguntar en primer lugar, ¿en dónde estaba la esperanza del carcelero? La esperanza del carcelero no estaba en Dios. Estaba en tener todo bajo control en su trabajo. Los presos bien encerrados, con las cadenas bien apretadas y los cepos lo más ajustado posible. Pero cuando todo esto se le mueve, cuando se le rompe su cárcel, cuando las cadenas se desatan, cuando todo eso se sale de control, entonces ¿qué pasa? El carcelero quiere matarse, hemos leído. Se quiere quitar la vida, está a punto de matarse, porque si perdía a los presos, literalmente lo mataban a él y a su familia. Así que él quiere matarse. ¿Qué pasa cuando toda nuestra vida se mueve? ¿Qué pasa cuando todo lo que tenías bajo control de repente se colapsó? Los ahorros, la familia, perdiste el trabajo, la salud, la casa, la fe, la paz. Mucha gente, al igual que este carcelero, quieren matarse. Mi esposa me contó el otro día en el metro, vio cómo el metro se detuvo porque alguien se había tirado de las vías a las vías del metro. Una mujer de 30 y tantos años se mató, pobrecita. Es triste. Como en grandes ciudades como la Ciudad de México, donde yo vivo, hay gente que pierde las ganas de vivir. De hecho, en el periódico El Economista, el 13 de febrero del 2019, se habló de que ocurren más de 6,000 suicidios al año y que la mitad de esos suicidios son personas menores de 35 años. Y lo más triste es que 8 de cada 10 suicidios son hombres. Hoy las noticias tan desalentadoras están desanimando a la gente. Y mucha gente hoy, al ver la realidad, prefieren salir de su realidad, ¿verdad? Prefieren no vivir en esta realidad. Esta era la historia del carcelero. Pero lo único que marcó la diferencia en esa ocasión
Es lo que aparece en el versículo 28, cuando dice: con fuerte voz Pablo le gritó y le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Ah, qué bonito. Pablo le grita: no estás solo, no estás solo, aquí estamos, no hemos huido, porque hemos compartido esperanza a tal punto que ningún preso ha huido. Todos están aquí. Ese día debió haber comenzado ese día con una mujer sin esposo, una viuda, la mujer del carcelero. Ese día debió haber comenzado con unos hijos que debían haber quedado huérfanos, los hijos del carcelero. Ese día debió haber comenzado con una cárcel sin su carcelero. Pero lo único que marcó la diferencia para que eso no ocurriera en la vida del carcelero fue que en esa cárcel estaban dos hijos de Dios. Ellos decidieron dar ánimo. Ellos decidieron dar esperanza. Ellos decidieron dar comprensión en lugar de juzgar. Ellos decidieron perdonar en lugar de odiar. Ellos pudieron ver el dolor de la soledad de un hombre necesitado de Dios. Y hoy en día muchas personas en nuestra ciudad están sufriendo al igual que este solitario carcelero. Gente que camina en la calle de la ciudad, viaja en el metro, va en sus carros por los caminos, andan en bicicleta, van caminando, viajan en el autobús con un rostro sombrío, con un rostro amargado, con una mirada perdida, con una vida llena de soledad porque no tienen a Dios en su corazón. Por eso, si hoy te estoy hablando a ti y tú eres una de estas personas, quiero decirte las palabras que Pablo y Silas le dieron al carcelero: no te hagas ningún daño, que no estás solo, que estamos aquí contigo. Tú no estás solo, tú puedes seguir adelante. Si has pensado en algún momento quitarte la vida, por favor no lo pienses, por favor no lo hagas. La vida es tan linda, aún hay esperanza, aún tu vida se puede salvar. Hoy tu ciudad puede ser una ciudad llena de esperanza. Por eso hoy te queremos gritar que Cristo es la única esperanza y la solución para los problemas de tu vida. Muy pronto este mundo llegará a su desenlace final y solo aquellos que oigan este mensaje de esperanza serán salvos. Hoy salimos a través de este mensaje a gritarte como gritó Pablo al carcelero, diciéndole que aún hay un futuro con esperanza. La historia termina diciendo que en el verso 33, a esa hora de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Así es, fueron bautizados. Y después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído la palabra de Dios. Mira, algo que debió haber terminado en tragedia, terminó en bendición. Algo que debió haber terminado en desgracia, terminó en gracia. Hoy Dios quiere darte gracia. Y para eso, para que tu vida pueda tomar un rumbo diferente, lo primero que tienes que hacer es hacer lo mismo que hizo el carcelero. Preguntó él: ¿qué debo hacer para ser salvo? Si tú no sabes cómo transformar tu vida, si tú no sabes cómo tu vida puede tener nuevamente significado, quiero decirte lo que ellos le dijeron. La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú, pero no solamente tú, sino también tu familia. Y también, número 2, cuando ellos le hablaron la palabra de Dios, dice la Biblia que él y toda su familia fueron bautizados. Hoy, querido amigo, querida amiga, quiero hacerte un llamado muy especial para que creas en el Señor Jesús, para que le abras tu corazón y para que te bautices. Escuché la historia de Silvia, una mujer que estuvo perdida sin Dios, viviendo una relación codependiente. Silvia era una mujer sin esperanza, una mujer que vivía con un marido que su profesión era asesinar personas. Recuerdo una noche cuando yo estaba predicando, Silvia vino a mí y me dijo: pastor, ¿qué puedo hacer para salir de esta realidad? Ya no quiero vivir esclava, ya no quiero vivir encadenada. Ella vivía como Pablo y Silas, ¿verdad? Encadenado a una cadena de adicciones, a una cadena de violencia, a una cadena de maltrato y de vida inmoral. Yo le dije a Silvia: si tú quieres, en esta noche, Dios puede romper tus cadenas. Pero tienes que hacer la parte que te toca. Tienes que romper con esa relación. Silvia me dijo: pastor, es que si yo le digo a ese hombre que lo dejo, él me va a matar. Él ya me ha amenazado. Estuvimos orando por Silvia. Y una de esas noches, ella esperó al marido, al hombre, no era su marido. Y ese hombre entonces
Cuando llegó a medianoche, ella le dijo, te voy a dejar. Cuando ese hombre le dijo, ¿cómo que me vas a dejar? Pues yo te voy a matar. Le puso la pistola en la cabeza y le dijo, dime con quién me has engañado. Dime por quién me vas a dejar. Silvia, sabiendo que eran sus últimos instantes de vida, ella sintió una fuerza, un poder en su interior para decidirse por Dios. Y le dijo, te voy a dejar porque mañana me voy a bautizar entregándole mi corazón a Cristo Jesús. Cuando este hombre escuchó esa declaración, eso fue como una bala que vino ahora a su mente. Y el hombre entonces empezó a temblar su mano, soltó la pistola y le dijo, yo no puedo matarte porque yo no puedo con Dios. Anda, ve y sigue tu camino. Nunca voy a olvidar esa noche del día siguiente, cuando Silvia me contó la historia y estaba en la pila bautismal, con el pastor lista para entregar su vida a Dios. Nunca voy a olvidar cuando ella estaba siendo sumergida en la pila, sus lágrimas corrían y se mezclaban con el agua de la pila bautismal. Nunca voy a olvidar cuando Silvia fue sumergida y salió. Yo miré ese rostro lleno de alegría y felicidad. Dios había transformado su corazón. Dios había transformado su vida. Y en la salida, cuando ella estaba saludando a todos los hermanos y la estábamos felicitando por su decisión de esa noche, ella me dijo, pastor, nunca voy a olvidar que Cristo tocó mi corazón. Ya no tengo miedo de nada, porque ahora le pertenezco a Él. Estas son las historias que llenan mi vida. He visto milagros como Dios ha transformado corazones. Y creo que hoy Él también puede transformar tu vida. Ábrele tu corazón a Dios y déjalo entrar en tu vida. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y si hoy tú quieres ser bautizado, y si hoy tú quieres abrirle tu corazón, ponte en contacto a través de este medio. Escribe a través de los teléfonos que se dejan. Y busca un amigo, busca una iglesia y entrega tu vida a Dios a través del bautismo para que Dios transforme tu vida. ¿Te gustaría en esta noche darle tu corazón a Dios? Si ese es tu deseo, pon tu mano aquí y juntos pidámosle a Dios que hoy te ayude a nacer de nuevo a través del bautismo. Eterno Padre, elevo esta oración pidiéndote por esa persona que está viendo esta señal, por esa familia, por esa pareja, por ese matrimonio, por ese joven, por esa señorita. Si hay alguien aquí que está pasando por un momento difícil, tú que conoces su historia, Señor Jesús, sálvalo. Tú que conoces su experiencia, Señor Jesús, transfórmalo. Por favor, si en esta noche este amigo o amiga desea ser bautizado y prepararse para entregarse a ti, sigue trabajando en su corazón. Guíalo al pastor, guíalo a la persona que lo va a llevar a la pila bautismal para que muy pronto le pertenezca a Jesús. Lo pedimos y lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.